Buenos días, hoy vamos a trabajar con historia de la biología. Vamos a ver un poco. Tenemos en la Edad Antigua. En la Edad Antigua nos vamos a ir exactamente a India y a la China, donde aquí vamos a ver en la India, donde el hombre ya obtenía provecho de los animales domésticos y algunas plantas, o sea, ya empezaban ya a utilizar estas plantas para consumo. El hombre antiguo se interesó por el conocimiento de las plantas y los animales para poder sacar provecho de sí mismos y poder subsistir. Entonces, queremos decir que en la India y en la China, el ser humano ya empezó a utilizar las plantas para poder consumirlas, para poder hacer medicamentos. En Egipto, vamos a ver ya que el hombre empezó a embalsamar cadáveres. Esto, o gracias a este embalsamiento, le va a permitir al hombre ver el interior del ser humano y conocer básicamente la anatomía que tenía este. Ya empezó a ver órganos, empezó a ver sistemas, tejidos, la sangre, los vasos sanguíneos, etcétera. Vámonos a otro lugar, nos vamos a Grecia. Aquí va a representar la cuna del saber. ¿Por qué? Porque aquí van a sobresalir algunos personajes como los que tenemos aquí. Vamos a ver quién será este personaje. Este es Hipócrates. ¿Quién será Hipócrates? Hipócrates va a ser el padre de la medicina científica, el padre o el que empezó a estudiar la anatomía y la medicina como ciencia. Vámonos con este personaje de aquí. Años más tarde tenemos a Teofrasto. Teofrasto, este era Aristóteles, perdón, el discípulo de Aristóteles, y este va a agrupar a las plantas en cuatro categorías. Agrupó a las plantas en árboles, en arbustos, en subarbustos y en hierbas. Por eso le vamos a nombrar el padre de la botánica. Luego tenemos a Aristóteles. Aristóteles va a organizar y sistematizar el conocimiento biológico de la época. Este personaje va a clasificar a los seres vivos en dos reinos, en reino animal y en reino vegetal. A este personaje, Aristóteles, le vamos a denominar el padre de la biología. En Roma van a sobresalir algunos personajes. Vamos a ver, tenemos a Plinio y a Dioscórides. Estos dos personajes trabajaban y trabajaron en la identificación de plantas. Estos van a realizar mediante dibujos botánicos, van a identificar qué tipo de plantas hay, cuáles son las partes de la planta, etcétera. Tenemos años más tarde a Galeno. ¿Quién fue Galeno? Galeno fue quien va a estudiar la anatomía y la fisiología humana. En otras palabras, va a ser el primer fisiólogo que existió en la época. Esto llevó a cabo, o este personaje llevó a cabo numerosos descubrimientos. Pero ¿cómo descubrió tantos órganos, tantos sistemas? Gracias a la disección de animales. O sea, este personaje abría los animales y observaba todo lo que éste tenía dentro. Y además va a demostrar que las arterias transportan sangre. Vámonos años más tarde a la Edad Media. En esta edad va a representar el periodo del atraso de la ciencia. ¿Por qué? Porque en este tiempo va a predominar la filosofía eclesiástica. ¿Qué quiero decir con esto? Aquí se va a dar ya la doctrina católica, o sea, la iglesia predominaba ante todo. Sin embargo, destacaron algunos árabes, como este que estamos viendo, Avicena. Este fue reconocido o reconoció la naturaleza contagiosa de la tuberculosis, estudió a la tuberculosis, qué enfermedades qué enfermedades surgían en esa época, la diseminación de enfermedades por el agua y la tierra, así como la interacción mente y cuerpo. Este personaje también va a ser uno de los primeros en describir la meningitis y va a dar grandes contribuciones a la anatomía, a la ginecología y a la pediatría. Vámonos a la Edad Moderna. La Edad Moderna va a comprender entre 1453 hasta 1789 aproximadamente. Vámonos, ¿quiénes están en este personaje? Aquí vamos a tener al primero
a este personaje va a ser Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci va a estudiar la anatomía relacionada con la fisiología. Leonardo da Vinci utilizó bastante la geometría para poder hacer dibujos de órganos, de sistemas, para así estudiarlos. Pero él en su época no pudo realizar ninguna autopsia, ya que él no era médico. Vámonos a Fabricius. Fabricius utilizó técnicas de disección y gracias a estas técnicas va a poder encontrar y va a poder estudiar la fisiología de las venas. Va a poder observar por primera vez en la historia a las válvulas que tiene el corazón y cómo va a permitir estas válvulas circular mejor la sangre. Ya, entonces Fabricius va a observar toda la circulación de válvulas, todas las venas que entran, las venas que salen, etc. Vámonos a André Bersalio. Bersalio, si era un médico, él es considerado como el padre de la anatomía y este empezó a hacer sus estudios gracias a sus autopsias que tenía. Entonces, él empezó a observar a los órganos que tenía un cuerpo humano, pero la gran dificultad si comparamos a Bersalio con Da Vinci, Bersalio no tenía ese don del dibujo que tenía Da Vinci. En la Edad Moderna, vamos a seguir a Miguel Servet. Este Miguel Servet va a ser considerado como la anatomía microscópica. Este personaje va a descubrir la circulación pulmonar, cómo se está dándose en la circulación en el pulmón, cómo se va a dar también el intercambio gaseoso. Seguimos a Marcelo Malpighi. Este va a descubrir los capilares sanguíneos y alvéolos pulmonares. Apoyó bastante a Miguel Servet también él. Luego tenemos a William Harvey. Este va a descubrir la circulación aórtica que se va a dar en el corazón. Y tenemos Anthony van Leeuwenhoek. Este personaje es considerado como el padre de la microbiología. Gracias a su microscopio hecho por él mismo y le ayudó bastante a observar microorganismos como bacterias, protozoos y observó también glóbulos rojos. Leeuwenhoek, si comparamos con Robert Hooke, que lo vamos a ver más adelante, Leeuwenhoek observó células vivas. Tenemos aquí, les mencioné a Robert Hooke, aquí está Robert Hooke. Robert Hooke va a ser considerado como el padre de la citología. ¿Por qué? Porque él va a realizar una de las primeras observaciones de la célula. ¿Cómo así? Utilizando este microscopio, él observó una pequeña lámina de corcho al microscopio y observó células muertas. En las células muertas, él observó un tipo de casilleros a las que denominó celdas. Como están viendo aquí ustedes jóvenes, esto fue la observación de Robert Hooke. Observó estos casilleros que tenía esta lámina de corcho y la que vamos a llamarla hoy en día células, que provienen de la palabra celda. Vámonos a Carlos von Linneo. Este personaje fue el padre de la taxonomía. Linneo va a clasificar sistemáticamente a los seres vivos. ¿En qué? En categorías taxonómicas. Y él nos va a dar la nomenclatura binaria que hoy conocemos. Vámonos ahora a la época contemporánea. Estamos viendo ustedes aquí en pantalla, en la imagen, están viendo bastantes científicos. Vamos a ver algunos de ellos. Primero vamos a tener a Edward Jenner. ¿Quién fue este personaje? Va a estudiar la inmunología y va a ser uno de los creadores o el creador de las vacunas que van a ayudar a la defensa del organismo. Vamos a George Cuvier. Este personaje va a ser considerado como el padre de la anatomía comparada. ¿Qué quiere decir anatomía comparada? Vamos a comparar al ser humano con animales. Por ejemplo, tenemos, si estudiamos en las piernas o en los brazos, vamos a compararlo con otros animales, en las alas, en las patas. ¿Y quién quién fue el padre de esta anatomía? ¿Quién denominó esta anatomía? ¿Quién estudió esta anatomía? Fue Cuvier.
También va a estudiar a la paleontología. Vámonos a Robert Brown. Robert Brown, aproximadamente los años 1773 a 1858, él observando en un microscopio observó y descubrió por primera vez el núcleo de la célula. Seguimos a Matías Slender. Matías Slender va a dar la teoría celular. ¿Qué nos quiere decir esta teoría celular? Que todos los seres vivos están compuestos por células y que estas células predominan de unas células más antiguas. ¿Quién le apoyó en esta idea? Fue Schwann. Entonces, estos dos amigos, Slender y Schwann, trabajaron y dieron a conocer por primera vez en la historia de la célula la teoría celular, en la cual nos va a mencionar que todos los seres vivos están compuestos por células y que estas células van a provenir de unas otras preexistentes. Vámonos unos añitos más tarde, encontramos a este personaje llamado Lamarck, apellidado Lamarck. Este va a proponer el término biología. Además, va a ser el autor de la teoría evolutiva. Él nos va a dar esta teoría llamada herencia de los caracteres adquiridos. El de las jirafas, ¿se acuerdan? Donde una jirafa, o la teoría no es que las jirafas por necesidad propia tuvieron que alargar sus cuellos para poder alimentarse. Vámonos a Charles Darwin. Darwin nos va a proponer la teoría del origen de las especies por selección natural, donde el ser humano proviene de una especie mamífera anterior. Luego vamos a tener a Louis Pasteur. Louis Pasteur va a ser el padre de la bacteriología. Este personaje va a crear también la vacuna antirrábica que macizo va a desarrollar la teoría de los gérmenes para determinar la causa de las enfermedades. Entonces Louis Pasteur va a estudiar básicamente a los microorganismos, a las bacterias. Incluso de él vamos a sacar esa palabra, la pasteurización. Vámonos al padre de la genética. ¿Quién fue el padre de la genética? Este sacerdote llamado Gregorio Mendel. Gregorio Mendel va a descubrir el origen de la herencia biológica. ¿Y cómo descubrió? Él trabajó, desarrolló sus principios de herencia estudiando diferentes características de un guisante o de un arvestre, como que conocemos actualmente. Él las experimentó, juntó dos especies y sacó una nueva especie. Vámonos ahora a Ernest Haeckel. Este personaje, ¿quién fue? Está muy graciosito con su bigote. Vamos a verlo. Este fue el padre de la ecología. Vámonos a Michel. Michel fue el padre o descubre los ácidos nucleicos. Va a descubrir, si hablamos de ácidos nucleicos, nos estamos refiriendo al ADN y al ARN. Vámonos a Robert Koch. Koch, suena esa palabrita, suena. ¿Por qué? Sí, va a sonarte. ¿Por qué? Porque él va a identificar a los microorganismos que van a causar el carbono o la tuberculosis y la cólera. Este personaje nos va a dar el nombre, va a descubrir, va a sacar a la luz al bacilo de Koch. ¿Y qué es este bacilo de Koch? Este va a ser el causante. Por culpa de este bacilo de Koch, las personas o se da esta enfermedad llamada tuberculosis. Vámonos a Dmitry Ivanovsky. Este personaje, Dmitry, va a descubrir la naturaleza del virus. Hugo de Bryce va a redescubrir y va a ayudar al concepto que introdujo la mutación de la teoría evolutiva. Él va a ayudar a dar nuevas leyes de la herencia. Vámonos a este personaje. ¿Quién será conocido? Tú lo conoces, yo también lo conocemos. Se llama Edward Starling. Edward Starling, él va a descubrir las hormonas, mientras que estos dos personajes que tenemos aquí, a Frederick Hopkins y a Casimir Funk, estos van a estudiar a las vitaminas y básicamente la importancia en la nutrición que tienen estas vitaminas.
Gracias a ellos conocemos por qué es importante consumir muchas vitaminas. Vámonos a Oparín. Oparín, nosotros lo conocemos porque va a proponer la teoría quimiosintética sobre el origen de la vida. ¿Qué nos va a decir él? Que la vida surge a partir de moléculas que se van a fusionar en el agua y que va a surgir ahí la vida a partir de microorganismos. Luego vamos a tener a quién será este personaje que va a descubrir la biología. ¿Quién será Alexander Fleming? Este personaje va a descubrir, gracias a sus trabajos con microorganismos, va a descubrir a la penicilina. Vámonos a Karl Landers. ¿Quién fue este personaje? Este personaje nos va a dar los grupos sanguíneos del sistema A, B, O. Exactamente en 1940 va a descubrir el sistema Rhesus de los grupos RH positivo y el RH negativo. Vámonos luego a Morgan. ¿Quién será este personaje? ¿Qué tendrá que ver con esta X? ¿Qué será esta X? Esta X serán los cromosomas. Él va a descubrir la transmisión de los genes a través de los cromosomas. Él va a ayudar también a contribuir a la herencia genética. Luego tenemos a Theodoros Dobzhansky. Este personaje va a sostener que la cultura humana va a estar condicionada por la herencia. Pero advertía también este señor que en el caso del hombre, proponer un énfasis genético en los factores genéticos por encima de los ambientales podría conducir a aberrantes teorías racistas. Tenemos luego estos dos personajes que en su época tuvieron mucha controversia. Estamos hablando de James Watson y Francis Crick. Estos dos personajes van a proponer la estructura molecular del ADN. Con ellos se va a iniciar la era biológica. Ellos tuvieron en su época muchos problemas. ¿Por qué? Porque se contaba que ellos robaron la idea a Rosalind Franklin. ¿Quién fue Rosalind Franklin? Fue la tercera científica y se dice en la historia que fue ella quien descubrió esta doble hélice del ADN y que estos dos personajes hurtaron la idea de Rosalind Franklin. Esa es la historia tras Watson y Crick. Pero lo que se les acredita a los tres y lo que nos importa es la doble hélice que nos van a mostrar del ADN, esa forma de X del ADN. Tenemos luego a Robert Wistanker. Este va a proponer a los 5 reinos biológicos. Luego, en una junta de biólogos de 1990 en Estados Unidos, se va a dar inicio al proyecto Genoma Humano. Este proyecto Genoma Humano nos va a tratar de identificar y comprender la función de los genes involucrados en el desarrollo y funcionamiento del cuerpo humano. O sea, en esta junta se va a trabajar, se va a tratar sobre el gen humano, qué funciones tiene, para qué sirve y por qué está en el organismo. Vámonos unos siglos más tarde, en el siglo XXI. Aquí vamos a tener el proyecto del gen humano. Vamos a hablar un poquito más. Nos va a informar que el humano va a poseer aproximadamente 30.000 genes. Y además se va a saber también que el ADN humano va a poseer 3.000 millones de pares nitrogenadas, de bases nitrogenadas, adenina, guanina, citosina y timina. Ahora, este personaje, ¿quién será este personaje? Este es un embriologista. ¿Qué hizo? Es conocido principalmente por ser el líder importante de un grupo de investigadores que en 1996 clonó por primera vez a un mamífero. A este mamífero la vamos a conocer como la oveja Dolly. Entonces, ¿quién fue el personaje que clonó a la oveja Dolly? Lo vamos a llamar Ian Wilmut. Este personaje, este señor, este calvito que ustedes ven, fue el que creó o el que clonó por primera vez a un mamífero. Y este fue
la oveja doble. En el presente siglo estaremos asistiendo a la edad de oro de la biología. Estamos en la era de la biología. ¿Por qué? Porque aquí el conocimiento biológico hoy en día, en la comprensión, nos va a permitir comprender muchos hechos desconocidos a que no sabíamos. Hasta hace muy poco, como son los distintos aspectos relacionados con la herencia, el manejo genético, ya sea de plantas y animales, que ahorita está incierta, nos está ayudando a conocer la biología, la industrialización de procesos biológicos y también de la biotecnología. Gracias a la biotecnología estamos conociendo todo este boom de la biología que antes no se conocía y que algunas veces era prohibido. Se consideraba antes que era un estilo de hechicería, un estilo de brujería, el hacer ciencia. Además, el estudio del genoma humano, o sea, del ADN, va a significar una gran promesa para la humanidad. ¿Por qué? Porque aquí ya vamos a poder, y sobre todo no solamente para la humanidad, sino también para la salud. ¿Por qué? Porque aquí gracias a este genoma humano, los médicos van a poder tratar de buscar una solución a ciertas enfermedades, puede ser como el cáncer o el SIDA, incluso más enfermedades que se están viniéndose actualmente. Vamos a ver al coronavirus y no se sabe qué más enfermedades estén viniéndose. Entonces, gracias a esta era de la biología, vamos a poder dar solución a todas esas interrogantes biológicas que estamos teniendo. Ahora, vamos a practicar un poquito ya, jóvenes. Tenemos los primeros ejercicios. Responde brevemente. ¿Cuál es el significado etimológico de la palabra biología? Dígame alguien, muy bien. Bios, que significa vida, logos, que significa estudio. Eso lo hemos visto en la clase pasada. ¿Quién introdujo el término biología para designar a la ciencia que estudia la vida y todos los procesos relacionados con los seres vivos? ¿Quién fue? Muy bien, el del fondo, Lamarck. ¿A quién se le considera el padre de la biología? ¿Quién fue? ¿Quién fue? A ver, señoritas. Muy bien, señoritas. Es Aristóteles. Rama de la biología que se ocupa del estudio de las plantas se denomina, eso lo hemos visto en la clase pasada, ecología perfecta. Se considera el padre de la taxonomía a Carlos von Linné. Marca verdadero o falso según corresponda. El griego Hipócrates es conocido como el padre de la medicina científica, verdadero o falso. Verdadero. Teofrasto realizó estudios sobre genética, falso. Robert Whittaker propone la clasificación de los seres vivos en 6 reinos biológicos, falso, son en 5. Ian Wilmut realizó la clonación de la oveja Dolly, ¿cierto? ¿Se acuerdan del calvito? Es verdadero. Padre de la bacteriología, Luis Pasteur. Estudió los ecosistemas, la ecología. Descubridor de la célula, Robert Brown. Estudia los moluscos, malacología. Y estudia la célula, la citología. Muy bien, ahora la tarea va a ser desarrollar los ejercicios de la página número 38 de tu compendio y además vas a elaborar con toda esta información que te acabo de proporcionar y con la que tienes en tu compendio, vas a elaborar una línea del tiempo sobre la historia de la biología. Con esto acabamos la clase del día de hoy. Nos vemos la siguiente semana. Hasta luego, jóvenes.